las traen y si no celular, no, ya que ahora ya de todo traen, o ya se las saben de memoria, si ya se las saben de memoria, yo no me las sé todavía todas, vamos a leer Santiago 4, del verso 5 en adelante, Santiago 4, 5. Santiago 4, 5. Y dice, ¿acaso no crees que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Aquí es una pregunta. ¿Usted cree, Perita, que Dios la ama como dice la Biblia? ¿Sí cree? Hermano, ¿usted cree que Dios lo ama como dice la Biblia o tiene duda? ¿Tú, Eliseo? ¿Tú crees que te ama Dios o dudas? No. Aquí estaba preguntando, ¿acaso no crees que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor que como dice la Biblia. Si nosotros creemos que Dios nos ama más de lo que sabemos. A lo mejor hemos leído en la Biblia que Dios murió por nosotros, que Jesús murió por los pecadores y entendemos que nos ama. Pero nuestro entendimiento está limitado, nos ama más de lo que podemos entender. Y dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor que como dice la Biblia. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Dios se opone a aquellas personas que solamente piensan en yo. Orgullo. ¿Ah? No es orgullo, orgullo. Dios se opone a aquellas personas que se anteponen a todo, primero yo, luego yo y al último yo. Y es triste que algunas personas así lo creen, ¿verdad? A veces nosotros creemos que no dependemos ni necesitamos de nadie. Y lo curioso es que Dios se opone a esas personas. Pero dice, pero brinda su ayuda a los humildes. Brinda su ayuda a aquellas personas que dicen, Señor, soy propicio pecador. Estoy propenso a pecar todos los días. Señor, me cuesta trabajo mantenerme limpio. Me cuesta trabajo serte fiel. Me cuesta trabajo honrarte. Me cuesta trabajo obedecerte. Me cuesta trabajo ser íntegro, me cuesta trabajo, no sé, lo que sea. Porque Dios sabe que nosotros somos humanos y que esa humanidad nos da debilidad. Esa humanidad nos da flaqueza, esa humanidad nos da errores, esa humanidad nos da confusión, nos da dudas, nos da miedos. Entonces, a veces nosotros, por nuestras habilidades que Dios nos da, a veces nosotros anteponemos esa debilidad y creemos que ya somos suficientes. A veces creemos que todas las oportunidades que Dios nos ha presentado en la vida y se han formado situaciones que han sido favorables para nosotros y decimos, me ha ido bien porque soy listo, me ha ido bien porque soy listo, me ha ido bien porque me lo merezco, me ha ido bien porque pues he hecho lo que me toca hacer. Y a lo mejor sí, todo eso es verdad, pero qué mejor es ir con un corazón humilde delante de Dios y decir, Señor, estoy propenso a caer. ¿Por qué? Porque si delante de Dios estamos cuidando el no caer, es más probable que no caigamos, a que si vamos con esa seguridad de que no podemos caer. ¿Por qué? Porque lo hemos logrado todo este tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a un cerro? ¿Verdad? Cuando vas a caminar a un cerro, por lo regular te preparas, ¿no? Te preparas para ir al cerro. Si a mí me dicen que vamos a ir al cerro, no me pongo short,
Me pongo un pantalón, me pongo botas cómodas, me pongo una blusita de esas, ¿cómo se llaman? Una playera, y luego me pongo una camisa de manga larga, y luego me pongo mi gorra. Me preparo para ir al cerro, pero no porque ya me traiga preparado todo eso. Cuando llegué al cerro, pues empiezo a subir, y si no lo conozco, pues no sé cómo está, y trato de hacer las cosas con cuidado, y cuando voy de bajada, pues con más cuidado, porque estoy propenso a caer, ¿verdad? Y hay personas que tienen ya mucha confianza en sí mismos, y no, yo los veo que suben, pero esa confianza a muchas personas les ha costado salud, golpes. Personas que saben su trabajo, a algunas personas les ha costado hasta la vida, porque se confían demasiado en sus habilidades. Muchas personas que han ido al Monte Everest, pues algunos lo hemos oído, ¿verdad? No lo conocemos, o sea, lo hemos oído nomás, porque pues para ir allá pues se necesitan de ciertas habilidades, ejercicio, preparación, dinero. Y bueno, pues muchas cosas que nos faltan, ¿verdad? Hay unos que nos falta casi todo, ¿verdad? Para ir allá. Entonces, pero hay personas que van, y ¿sabes qué? La gente dice, y los alpinistas dicen que nunca debes de tener confianza, nunca debes de estar seguro. Y mucha gente que ha estado segura, ¿sabes qué le ha pasado? Se ha muerto, se ha perdido. Gente con experiencia se ha perdido. Y eso a mí me impresiona, como un alpinista que pues toda su vida ha pasado, se pierde. Llega un momento donde se tienen que detener, hay puntos. Es más, ahorita ya hay, yo vi una película, no vayan a pensar que es una seguridad, pero vi una película donde hay puntos, hay lugares donde son como metas para llegar a ciertas horas, y luego hay lugares de descanso, y hay marcas, y hay lugares donde el aire va disminuyendo, y a pesar de que hay muchos que tienen experiencia, no siempre llegan a la meta. Y a mí se me hace curioso pensar que dice en esta parte que Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Curiosamente, mucha gente que no se cree tan capaz y que a lo mejor no tiene tanta experiencia ha logrado llegar a lugares donde mucha gente que tiene experiencia no ha llegado. ¿Y sabes por qué? Por la humildad. A veces nosotros tenemos que entender que es mejor la humildad a veces que el conocimiento. A veces el conocimiento te da demasiada soberbia, y la humildad te da la oportunidad de siempre aprender, de siempre mejorar, de siempre lograr un objetivo más grande y no tener un tope a donde llegar. Hay personas que ya no pueden ser enseñadas, llegan a su tope, y hay personas que siempre aprenden. Hay personas que siempre están dispuestos a aprender, a mejorar. Ahora, leamos una vez más, dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor, verso 6, que como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Y dice, verso 7, por eso obedezcan a Dios y háganle frente al diablo, y él huirá de ustedes. Y él huirá de ustedes. En la versión Reina Valera dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Qué quiere decir? Estar en cobertura de la protección de Dios, estar bajo las enseñanzas de Dios, estar bajo la seguridad que nos brinda la autoridad de Dios para poder resistir al diablo. Entonces, aquí podemos ver como, por ejemplo, como un policía. A un policía, ¿quién le da autoridad de detener a alguien, a un ladrón? El gobierno para el que trabaja.
Y ese gobierno lo da una representación con un uniforme o con una placa o con lo que sea, ¿verdad? Y esa persona tiene poder para detener a alguien, para poder apresarlo. Y a veces injustamente también. Y a veces injustamente también lo hacen. Pero curiosamente, el estar bajo una autoridad te da poder y te da dominio sobre cierto nivel que te manejes, porque hay rangos también, ¿verdad? No es lo mismo una policía estatal a una policía federal, ¿verdad? Y no es lo mismo una policía estatal a una policía municipal, ¿verdad? Los rangos van subiendo, el nivel de ¿cómo se dice?, de autoridad incrementa, ¿verdad? El municipal solamente puede detener en el municipio donde se mueve, ¿verdad? El estatal puede detener en diferentes municipios del mismo estado, y el federal puede detenerte a nivel nacional, todo el país. Imagínense nosotros como hijos de Dios, en la medida que nosotros nos sometemos a Dios, nuestro nivel de autoridad va a ir creciendo, ¿verdad? En la medida que nosotros nos sometemos a Dios, nuestro nivel de autoridad va a ir creciendo. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra familia, hacia otras personas. Y más que nada, lo más importante es que nuestra autoridad crezca en el reino de Dios en contra de las acechanzas del diablo. Si yo no me someto a Dios, yo no puedo resistir los ataques del diablo. Si yo no me someto hacia la autoridad de Dios, yo no puedo decirle al diablo que se vaya. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿tú bajo quién estás? ¿Y tú qué onda? ¿Tú con quién vienes o qué? No, pues con Dios. Pero si nosotros no nos sometemos a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está hablando, ¿cómo yo puedo decirle al diablo que huya de mi familia, que huya de mi vida? Me gustaría que fuéramos a Hechos, capítulo 19. A veces esto es Hechos 19. Vamos a leer desde el verso 11. Hechos 19, 11. Es muy importante nosotros tener autoridad para poder nosotros resistir los ataques del diablo. Había unos jóvenes que habían escuchado de un hombre que reprendía a los demonios y estos huían, ¿verdad? Y ellos querían hacer lo mismo sin siquiera saber cómo estaba todo el asunto aquí, ¿verdad? Hechos 19:15, perdón, ¿ya lo tenemos? 19:11, perdón. Hechos 19:11. En la ciudad de Efeso Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos, y ellos se sanaban. Imagínense qué impresionante. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos, y los espíritus malos salían de esas personas. Ahí en Efeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus:
por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que se salgan. ¿Verdad? Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les respondió. Aquí se me hace curioso porque se me figura que lo intentaron una vez y yo creo que ni siquiera era un espíritu, pero ellos pensaron que habían liberado a alguien, por eso lo siguieron haciendo. Dice, esto lo hacían los 7 hijos del sacerdote judío llamado Esceva. Pero el verso 15 dice, pero una vez un espíritu malo le respondió, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Verdad? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearles de tal manera que los maltrató, que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Y los que vivían en Efeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo que sucedió y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre de Jesús. Imagínense qué tremendo esta historia, ¿verdad? A veces la gente se quiere colgar el milagrito, ¿verdad? De lo que pasa en la vida de ciertas personas, ¿no? Y estos hombres ni siquiera tenían temor de Dios, ni siquiera tenían conocimiento de Jesús, porque en el nombre de Jesús era donde se resiste todo demonio, toda altivez que se levante, se reprende en el nombre de Jesús. Entonces estos hombres eran judíos, de la religión judía, no habían sido convertidos, pero encontraron que Pablo tenía mucha fama. Y yo creo que les dio envidia o algo pasó, o se sentían ellos muy espirituales. Y dijeron, pues si ese hombre lo puede hacer, ¿a poco nosotros no lo vamos a poder? Y ahí van. En el nombre de Jesús, de aquel que predica Pablo, te ordeno que salgas. Y les dice, conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Y ustedes qué onda? No, pues aquí estamos y pues no sé, yo no sé qué reacción tendrían. Total que el demonio les dijo, les voy a dar una recia para que se anden acostumbrando. Dice que los maltrató, les puso una golpiza, los encueró y todavía los expuso. Imagínense la vergüenza. ¿Y saben por qué pasó? Porque no estaban sometidos a la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que entender que la autoridad que nosotros tenemos para sanar, que la autoridad que nosotros tenemos para llevar libertad a nuestro hogar, libertad a nuestras finanzas, libertad a nuestra familia, esa autoridad proviene de Dios. Y esa autoridad nos la va a dar el sometimiento que yo tenga a Dios. Yo sé que Dios me ama mucho, como lo leímos. En la Biblia encontramos muchos versículos que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos salvó, que Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? A veces nosotros lo tenemos bien en claro, pero lo creemos, lo tenemos así bien profundo en nuestro corazón. Y dice que las palabras que vienen en la Biblia están limitadas a siquiera lo que Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama más de lo que podemos encontrar en la Biblia. Y dice, Dios se opone a aquellos que solamente piensan en sí mismos, pero ama mucho a los humildes. Entonces, si yo vengo delante de Dios con un corazón humilde, sincero, pensando que tengo que tener el cuidado de no caer, y dentro de todo eso yo busco a Dios, vengo a buscar a Dios a la iglesia, lo busco en mi casa, lo busco en el trabajo, lo busco donde esté, me someto a Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando vengan los problemas, tú vas a poder reprender al diablo y él no irá. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Y en el verso que sigue, en Santiago dice que los de doble ánimo tenemos que cambiar.
Los que tenemos doble ánimo, tenemos que convertirnos en amigos de Dios. ¿Qué quiere decir que tenemos doble ánimo? Hay gente que nos gusta cambiar. Dependiendo cómo esté la circunstancia, es como yo me comporto. ¿Verdad? Si hoy me siento bien, hoy busco de Dios. Si hoy me siento mal, me quejo de Dios. Si hoy me siento bien, voy a la iglesia. Y si no, pues hoy no voy. Que al cabo con un día no me pasa nada. Pues no, pues si ya estás bien, te va a pasar peor. Lo que pasa es que nosotros como personas somos volubles. Somos volubles, ¿y sabes por qué somos volubles? Porque no sometemos nuestra carne a Dios. No sometemos nuestras debilidades a Dios. Muchas veces yo no tengo ganas de predicar. Muchas veces yo no tengo ganas de estudiar. Muchas veces yo me siento deprimido. Muchas veces yo me siento, ay, el pastor, ¿cómo va a decir eso? Entonces, ¿qué nos anda enseñando? No. Jesús sentía debilidad. Pablo sentía debilidad. Pedro sintió debilidad. Toda la gente que está en un cuerpo humano va a sentir debilidad. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo que tiene una alma, y que en esa alma hay emociones, y que en esas emociones hay muchas situaciones que nos afectan, que pasan en nuestro día a día. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que venir delante de Dios humildemente y decir: Señor, tú sabes que estoy propenso a caer. Tú sabes que estoy propenso a pasar por corajes, por luchas. Pero ¿sabes qué? Ayúdame. Me someto a ti. Y tu poder me hace fuerte. Y tu poder me fortalece. Y tu poder me levanta. Y tu poder me ayuda a seguir adelante. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Jesús que me fortalece. ¿Por qué diría Pablo esto? Porque había veces que estaba débil. Pablo muchas veces, Pablo tenía un aguijón en su cuerpo, y muchas veces dijo: Señor, quita, si es posible, quita este aguijón, quita esta enfermedad. Muchas veces nosotros vamos a estar expuestos a la debilidad. Nosotros muchas veces vamos a estar expuestos a la vulnerabilidad humana. ¿Sí saben qué es vulnerabilidad? Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Que somos frágiles, que estamos propensos a todo. Y este cuerpo está propenso a enfermarse, está propenso a sentirse mal, está propenso a pensar mal, está propenso a llorar, a pecar. Pero nosotros tenemos que agarrar la fortaleza que tenemos en Dios y decir: ¿sabes qué, Dios? Me someto a ti y resisto al diablo y que huya. A veces nosotros, el enemigo ha utilizado mucho la condenación para hacer sentir mal al pueblo de Dios. Y muchas veces la condenación te aleja de Dios sin tú tener siquiera culpa. Nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos vulnerables a muchas situaciones en esta vida, tenemos que entender que también Dios nos perdona y que Dios nos da la fortaleza para salir adelante. Pero ¿sabes qué hace? La culpa y la condenación te hace sentir que Dios realmente no te ha perdonado como dice que te perdonó. La condenación te hace creer una mentira de ti y te hace pensar que realmente las promesas de Dios no son verdaderas.
Y es por eso que uno tiene que mantenerse firme, uno constante buscando de Dios. ¿Para qué? Para que la culpa y la vergüenza no nos alejen de Dios. Personas que por muchos años sirvieron a Dios, buscaron de Dios y fueron útiles en las manos de Dios, cayeron, pecaron. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? La culpa y la vergüenza los alejó de Dios. Ya no se pudieron levantar. Ya no pudieron acercarse a Dios, y el enemigo de ahí se agarró para alejarlos de Él. ¿Y sabes qué fue lo que dejaron? Dejaron su autoridad. La autoridad que Dios les había dado, la dejaron. ¿Por qué? Porque no sometieron todas esas debilidades a Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un policía contra un maleante, a veces el policía, ¿sabes qué es lo que le da fuerza? El uniforme. No quiere decir que sea un poco más audaz que el delincuente, pero saben que el delincuente tiene todo en su contra. Pero muchas veces, si el policía no sabe la autoridad que tiene, el delincuente lo va a hacer como quiera. Muchas veces el enemigo así viene y te dice: tú estás solo, a ti nadie te quiere, a ti nadie te ama, a ti nadie te respeta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me lo creo. Lo hago mío, me apodero de ese sentimiento y me alejo de Dios. Y entonces el enemigo viene y ¿qué hace? Ya eres mía. ¿Por qué? Porque te alejó de la protección de Dios. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, verso 22. Santiago 1, 22. ¿Ya lo tenemos? Dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida cómo era. Por lo contrario, si ustedes ponen atención a la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios y no nos sometemos al mandato de Dios, si constantemente yo no busco a Dios y no lo hago como algo cotidiano de mi vida, de mi persona, dices: oye, eres como una persona que en la mañana pues se peina, se arregla, y cuando se va se le olvida cómo era. Bien puede hasta comerse un elote, ¿no? Y como los que tenemos bigote, llenarnos de crema el bigote. O si te caga un pájaro y no te asomas en el espejo, pues no te das cuenta que traes una mancha, ¿no? Hasta que alguien te dice: oye, mira, te cayó algo ahí en el pelo, ¿no? Ay, es que no me había dado cuenta. Pero dice que cuando oímos el mensaje de Dios, pues constantemente nos estamos mirando a nosotros mismos. Es como las mujeres, ¿verdad? Que todo el tiempo cargan su espejito, ¿verdad? El hombre se peina y vámonos, y no se vuelve a ver, ¿eh? Bueno, hay unos que sí, ¿verdad? Más vanidosillos, ¿verdad? Pero yo no conozco ningún hombre que traiga un espejo. ¿Usted trae un espejo ahí? ¿No? Pero bueno, yo no conozco un hombre que traiga un espejo ahí en su mochila, ¿verdad? Ya sería mucho, pero a lo mejor sí hay.
uno que otro, ¿verdad? Pero de eso no vamos a hablar. ¿Y sabes? Las mujeres, ¿por qué se están checando? Porque quieren verse impecables, porque quieren verse perfectas todo el tiempo, ¿no? Una mujer sale de su casa, ya se arregló, y va en el taxi y se va mirando a ver si no le falló algo, ¿verdad? Y ya va a llegar a donde va a llegar y se da otra checadita para que no vaya a pasar nada. Y está en la reunión, en la fiesta, y de repente, ustedes chequenlo, y de repente va a sacar el espejo y se va a echar otra miradita, ¿verdad? Dice, fíjense qué ejemplo dio aquí Santiago, ¿verdad? Muchas veces nosotros, los que no obedecemos la Biblia, somos como los que nos vemos en un espejo, como los que vienen el domingo a la iglesia nomás, y ya dicen, ay, nos vemos hasta la otra semana, Dios. Ay, si te vi ni me acuerdo, ¿verdad? Y en la semana no leemos la Biblia, no oramos, no pasamos tiempo con Dios, no nos damos nuestra checadita, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que, relativamente, es un ejemplo, no tengo que vaya a comprar un espejo. Relativamente nosotros, cuando venimos a la Biblia, nosotros es como si nos estuviéramos mirando en el espejo. Ay, ¿en qué ando fallando? Ay, ¿qué me pasó? Ay, ¿qué detalle traigo? Y aquí Santiago lo dice que estas personas que constantemente se están fijando en la palabra de Dios son personas muy felices. Y lo dice. Dice, por el contrario, si ustedes, en el verso 25, si ustedes ponen atención a la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera de pecado. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos frágiles, vulnerables, nosotros somos débiles, nosotros tenemos fallas. Y nosotros tenemos que estar sometidos a Dios todo el tiempo para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que permanecer en su palabra, tengo que leer, tengo que orar, tengo que conectarme con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me desconecte de Dios es como si paso por un parque lleno de pájaros y te dan un cagadero y no te limpias y así te vas, ¿verdad? Así pasa. Pero una persona que está atenta a la palabra de Dios es como aquella mujer que se está checando todo el tiempo. Ay, que no se despeine, que no se despinte. Una mujer sale al comer y se arregla. Termina de comer y se checa que haya quedado bien. Y si va a ir a otro mandado, se da otra checadita. ¿Por qué? Porque es parte de su personalidad, es parte de verse bien, verse bonitas, verse atractivas. El Hijo de Dios, parte de su personalidad como creyente, como Hijo de Dios, tiene que verse bien. ¿Y verse bien dónde? En su corazón. ¿Por qué? Porque esto me va a dar felicidad. Si yo constantemente busco la palabra de Dios, puedo darme cuenta si estoy enojado, puedo darme cuenta si estoy triste, puedo darme cuenta si realmente estoy guardando rencor, si realmente no he perdonado, si realmente tengo un corazón duro, si realmente me falta flexibilidad con mi esposa, si realmente me falta flexibilidad con mis hijos, si realmente me falta demostrarle amor a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo, en el caso de las mujeres. El mirarse en la palabra de Dios es un espejo que te ayuda a observar tu interior y decir, aquí hay una mancha, aquí hay una falla. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me mantengo siempre limpio? Cuando venga el diablo y te quiera condenar, pues, dice la palabra de Dios que ¿quién es el que me condena si Jesús es el que me justificó, el que me perdonó, el que me limpió? Y el enemigo, si el diablo viene a tu corazón, como dice la canción de los niños, y te dice, déjame entrar, dile, no, Jesús vive en mí, no hay lugar para ti, ¿verdad?
Si el diablo viene a tu corazón y te dice, oye, fíjate que te quiere recordar cómo vivías, te quiere recordar todas las cosas que has hecho mal y que has herido, y dile, Jesús vive aquí, Él me perdonó, y luego si te dice, sí, pero sigues igual de pecador, estoy cambiando, yo soy un propicio pecador, yo estoy propenso a caer, pero Dios me perdona y estoy intentando cambiar, y entonces la condenación no me va a frustrar. La condenación no me va a limitar a seguir adelante. ¿Ustedes creen que los que corrieron los maratones de 20 kilómetros empezaron corriendo 20 kilómetros? No, empezaron a correr 5. Y luego se anotaron a una de 10 kilómetros y luego se anotaron a una de 20. ¿Por qué? Porque su nivel de preparación, su nivel va aumentando. Yo ahorita me necesitaría meter una de unos 500 metros. De unos 10. Hey, cheo, tranquilo. Que vas a comer huevito, Dile adiós a la carnita. No, pero en la medida que uno se prepara, busca de Dios, se alimenta, viene uno a la iglesia, confiesa uno su pecado delante de Dios, va a llegar el diablo, te reprendo y va a decir, conozco a Jesús. ¿Y tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy aquel que dijo Dios que murió por mí. Yo soy aquel que dijo Dios que valía la pena morir por mí. Yo soy, que el diablo te quiere decir, ¿quién eres tú? Pues ahorita te lo digo. ¿Quién soy yo? Pero aquellos ingratos no supieron. Conozco a Pablo, conozco a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Ay, pues nosotros acá creemos que más o menos así era nada. Les ponen a recia el diablo y hasta los exponen. El diablo puede venir a atacarte, pero no te va a destruir. No te va a destruir si conoces lo que Dios quiere hacer en tu persona. Vamos a leer Mateo 21. Mateo 21. Del verso 28 en adelante. Mateo 21, 28. Dice, Jesús les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? A ver qué opinan ustedes. Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve y tráeme, hijo, ve a trabajar a la viña. Y él le respondió, no quiero ir. Pero después cambió de idea y se fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar y él le respondió, sí, señor. ¿Cómo no? Ahí voy. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? ¿El primero? ¿Por qué? ¿Y el otro hijo? Los sacerdotes y los líderes contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán en el reino de Dios antes que los religiosos. Les dijo, les voy a dar un ejemplo, algo sencillo. Un padre tiene 2 hijos y manda uno y el otro, no quiero ir. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Verdad? A mí me ha pasado que mi papá me dice, oye, vente, vamos, te quiero aquí a las 5 de la mañana. ¿Vas a venir o no? No. Pero sí, digo,
¿cómo lo voy a dejar solo? Y ya, y vas. ¿Y sabes qué? Tu papá ni toma en cuenta que le dijiste que no, porque al final de cuentas sí fuiste. Pero cuando, no, sí, aquí te espero, y le fallas, es peor. ¿Por qué? Porque te hace atener, ¿verdad? Nosotros, pues los que tienen hijos, pues a veces nos ha pasado así que les dicen, oye, no, ¿qué ibas a hacer esto? Y te dicen, te da más coraje. Que te dicen que sí, no lo hacen, ¿verdad? A veces nosotros venimos delante de Dios con muchas fallas como personas que somos humanas. Y a veces hay gente que se motiva y dice, no, que lo va a hacer, y espérense, no, nomás, no, pastor, va a ver, que esto y que aquello. Y hablan mucho. Pero a la hora de veras de donde se tiene que ver la respuesta, no hay nada. Pero hay personas que dicen poco. Y dice, y la verdad dicen poco porque dudan, porque no quieren quedar mal. Y dicen, no, pues la mera verdad no sé si animarme o no. Pero bueno, lo voy a hacer. Y fíjense, el Señor Jesús les dijo a los sacerdotes, a los que conocían la palabra de Dios, les dijo, primero van a entrar los malandrines antes que ustedes. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente tiene muchas fallas, pero tiene el deseo de cambiar. Y a Dios lo que le interesa en nuestra persona es que tengas el deseo de cambiar. Pues es que decir no es hacer. O sea, uno puede decir amo a Dios, o amo a mi familia, o amo, o estoy apasionado de X cosa, pero si no se ve, pues, o sea, si no haces algo que lo demuestre, pues nomás son palabras vacías. Hay personas que hablan mucho y muy bonito. Y te convencen. Y yo he visto, por ejemplo, las dos caras de las monedas con los padres, ¿no? Hay padres que le prometen mucho a sus hijos. Que te prometo, mi hijo, y mira, y esto, y realmente los padres nunca hacen nada por los hijos. Y hay padres que dicen poco, pero ¿sabes qué? Trabajan, se esfuerzan, y al final de cuentas les dan una maravillosa vida a los hijos. Y a lo mejor no son esos padres expresivos y pues que pudieran decir, es que mi papá no fue cariñoso, pero demostró el amor en la manera que él sabía. ¿Y cómo lo hacía? Trabajando, cuidando de ti de esa manera. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios y decimos mucho. No, Dios, espérate, y ayúdame, y vas a ver, y Dios nos conoce. Y muchas veces Dios nos da cosas y nos da oportunidades, y esas oportunidades a veces no las tomamos. Y tristemente llega alguien que no dice nada, que tiene pocas habilidades, pero está dispuesto. Y Dios le ofrece algo y lo toma, y sabes que prospera y bendice, y se bendice. Y pudiera decir uno, ay, pero este parecía que ni lo podía lograr ni lo podía hacer. No, pero era una persona humilde, no orgullosa. A veces el orgullo nos da tanta confianza en nosotros mismos que fallamos. Y a veces la humildad nos hace hacer las cosas con esfuerzo. ¿Por qué? Porque realmente hasta nosotros tenemos dudas si lo vamos a poder lograr. Pero a Dios le agrada que nos esforcemos. A Dios le agrada que realmente nosotros pongamos de nuestra parte y digamos, Señor, con lo que tengo, vámonos a darle, que vas a ver que va a ser poco, pero bien segurito, ¿verdad? Y en esto yo lo puedo ver, por ejemplo, en este ministerio. Somos poquitos, pero yo sé que los que estemos aquí vamos a crecer sanos. Y los que vayan llegando, vamos a ayudarles a que crezcan sanos. Vamos a hacer una iglesia unida, una iglesia que nos amemos, que nos apoyemos. Y lo más importante,
una iglesia que ame a Dios antes que cualquier otra cosa. En esta iglesia, en esta casa, lo primordial tiene que ser Dios. No el dinero, no las cosas. Lo primordial tiene que ser Dios. A mí si algo me interesa en este ministerio es que la gente sea alimentada de Dios. Y vamos a invertirle y vamos a hacer lo que se tenga que hacer, pero para que la gente conozca a Dios como debe de ser conocido. Dios no es un Dios que quita, Dios es un Dios que da. Dios es un Dios que sostiene, que ama, que cuida. Y vamos a demostrarlo a las personas que vengan. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a echarle ganas y vamos a confiar en Dios. Y recordemos que somos humanos y que en esa humanidad Dios nos hace fuertes. Amén. Papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Papi Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Dice tu palabra que tú nos amas más de como dice la Biblia. ¡Wow! ¡Qué tremendo ha de ser eso, papi! Nuestra mente no lo puede entender. Hemos experimentado tu amor una y otra vez, tu misericordia una y otra vez, y nuestra mente no alcanza a entender qué amor tan profundo tienes para nosotros. Papi Dios, te amamos. Papi Dios, eres lo más importante para nosotros. Deseamos encontrarnos contigo, deseamos encontrarnos con tu presencia, deseamos poder sentir una profundidad tan extrema entre una relación contigo, Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón, que está limitado a lo que uno quiere entender, papi, haz una explosión en nuestro interior, donde la manifestación de tu gloria venga y transforme las áreas más débiles en nuestra persona. Dice tu palabra que diga el débil, fuerte soy, porque en ti se hace fuerte. Yo sé, Señor, que tú nos has hecho tan grandes, tan valientes, has quitado el temor de nuestra vida, porque tú eres maravilloso. Papi, gracias, porque tu pueblo puede recibir un toque especial de tu presencia y puede recibir aquel milagro que está pidiendo con tanto deseo, con tantas ganas, con tanto fervor. Yo te pido que la sanidad produzca y haga acción y termine lo que empezó en el cuerpo de Perita. En el nombre de Jesús yo te pido que esas piernas recobren la fuerza que necesitan para caminar, para correr, para subir a camiones. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que mi hermano Francisco recibe la sanidad para esa columna, para sus piernas, para sus brazos, sus articulaciones. En el nombre de Jesús yo declaro, papi, que tu presencia produce, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que aquellas personas que nos están escuchando, Señor, el milagro que necesitan, produzca en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que las rodillas de mi mamá son sanas, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que sus rodillas, su cartílago, Señor, se regeneran en el nombre de Jesús. Papi, gracias porque tu poder no tiene límites. Creemos, Señor, en tu poder, en el Dios vivo, en el Dios grande que tiene milagros sin límites. A ese Dios servimos, a ese Dios amamos. Y hoy, Señor, recibimos tu amor, recibimos tu perdón, recibimos tu paz. Y yo te pido, Señor, que mis hermanos puedan creer y hacer propia esta palabra en sus vidas, en sus personas, en su corazón, en su familia, en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus vidas y yo bendigo, Señor, sus familias, que no falta alimento en su casa, que les prosperas y les ayudas a seguir adelante, papi. En el nombre de Jesús te doy gracias, papi, porque tu amor cubre multitud de faltas. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús.
Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor.